Muy buenas. Mira, pues hoy vamos a ver cómo hacer copias de seguridad en WordPress con un plugin súper chulo que lleva muchísimos años ahí en el mercado. Se llama BackWP App y es una auténtica joyita. Además tiene una interfaz súper chula y súper sencilla y vas a ver qué maravilla y qué fácil se hacen las copias de seguridad con este plugin. Me refiero a este plugin. Se instala y se activa como cualquier otro plugin WordPress. Lo buscas en plugins, añadir nuevo, buscas por BackWP App y ahí le tienes, BackWP App WordPress Backup Plugin. Sencillo y como todos los plugins de WordPress. Una vez que lo activas, te aparece un nuevo menú aquí, BackWP App, y tienes un escritorio donde te anima a obtener la versión Pro, que ahora te explicaré para qué va. Bueno, ya una cosa que me gusta es que tienes la copia de seguridad a un clic de la base de datos, lo fundamental en cualquier instalación de cualquier web y de WordPress en concreto. Simplemente das a descargar la copia de seguridad y te la descarga al momento. Ahí lo tienes, la descargas y ya tienes una copia de seguridad de tu base de datos para empezar. Solo esto ya es genial. Y luego te anima a unos primeros pasos, donde te anima pues a comprobar la instalación con una página que tiene de ajustes y de verificaciones y luego a crear tareas, que es cómo va a funcionar este plugin de cara a copias de seguridad. Si vas a comprobar la instalación, que nunca está de más, te va a mostrar como una información de todo lo que tienes tú instalado, versiones, etcétera, etcétera. Salvo avisos, verás que todo está correctamente. Dentro de esta página de ajustes, pues puedes repasar si quieres algunos ajustes generales, como mostrar un enlace de BackWP App en la parte superior de la administración, que no es necesario para nada, o mostrar tamaños de carpeta. En principio no hace falta tocar nada aquí porque viene bien configurado de inicio. Si acaso, en la pestaña de tareas, hay un par de ajustes que pueden ser recomendables. Uno, para reducir la carga del servidor, que viene desactivado por defecto, y lo puedes poner al máximo, porque así reduce el consumo de CPU. Un proceso de copia de seguridad siempre consume muchos recursos. Y lo de mostrar un resultado vacío. Mostrar un resultado vacío significa que mientras hace una copia de seguridad, no te sale una ventanita mostrándote cada paso de lo que está haciendo, sino que hay un resultado vacío y solamente te avisará cuando termine el proceso. Son interesantes y pruébalos. Si no se rompe nada, como digo yo siempre, y no se va a romper nada, pues lo dejas activado y en paz. Bien, y volviendo al escritorio, yo ya empezaría a crear lo que sería una nueva tarea. Puedes hacerlo desde aquí mismo o desde tareas, añadir nueva. Y fíjate que ahí aparecen unas cuantas pestañas: general, programación, copia de seguridad de la base de datos, archivos y plugins. Fíjate que viene en relación a lo que está aquí marcado. Si yo ahora mismo desmarco cosas, ves que desaparecen las pestañas. ¿Te has fijado? Si yo, cuando más activo de qué es la tarea, van apareciendo nuevas pestañas que luego es información que voy a tener que rellenar. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer una nueva tarea 1, ¿qué va a ser? Copia de seguridad de base de datos, con la copia de seguridad de archivos, el XML exportado de WordPress, la lista de plugins y de paso me va a comprobar las tablas de la base de datos. El nombre de archivo te pone una secuencia de valores con el nombre, etcétera. Eso está bien así. Si va a ser comprimido en zip, tar o lo que sea, en zip está bien. Y luego lo siguiente, ¿a dónde vas a mandar esta copia de seguridad? Y tenemos un montón de opciones. Puedes mandarlo a una carpeta de tu propio servidor. Casi nunca es recomendable porque para eso ya tienes las del hosting. O enviada por correo electrónico, si no es muy grande. Si por ejemplo solamente una copia de seguridad de la base de datos y no es muy grande, te la puedes enviar por correo electrónico o a una cuenta específica que tengas solo por eso. O a un servidor FTP adicional, que ya sería una buena idea de copia de seguridad para no tener todas las copias de seguridad en el mismo hosting. O puedes incluso conectarte con servicios de almacenamiento en la nube, con servicios cloud, como copia de seguridad a una cuenta de Dropbox que tengas, a un servicio S3, un Azure, a un Rackspace o incluso a un SugarSync. Y bueno, pues podrías mandar un correo electrónico cuando termine la tarea, indicándote si solamente te lo va a mandar cuando haya errores o siempre, si no lo quitas. Si yo guardo aquí los cambios, ahora mismo, fíjate, como he seleccionado todo, me han aparecido todas las pestañas de cosas que yo tengo que rellenar. Si yo le digo, mira, solamente a FTP, quito todo lo demás, solamente luego me aparecerá la pestaña de lo que voy a tener que configurar. Pero bueno, de momento lo puedes activar todo para verlo un poquito cómo funciona y luego ya haríamos la tarea que fuera. Aquí guardaríamos cambios y ya tendríamos que empezar a rellenar. Lo primero, la programación. ¿Esta tarea cómo va a ser? ¿Va a ser manualmente? ¿Voy a tenerle que hacer yo un clic para que se ejecute? No tiene sentido. Normalmente con el cron de WordPress, que es un servicio de automatismos que lleva WordPress, podemos programarle una programación básica, pues por ejemplo tipo diaria, semanal, mensual, cada hora, por ejemplo, cada hora y 20 minutos, o una programación avanzada, donde podemos definir qué días de la semana, todos, no, o solamente los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. ¿De qué mes? ¿De todos o tal?
¿Ves? Aquí puedes programarlo todo al máximo nivel. Dependiendo de las necesidades de tu sitio y de qué estés haciendo copia de seguridad, vas a necesitar una programación mayor o menor. No tendría sentido una programación de copia de seguridad cada media hora si tarda más en hacerse la copia de seguridad de todos los archivos y una base de datos muy grande que lo que vas a tener de copia de seguridad. Esto hay que pensarlo un poquito siempre antes. Bueno, luego con la programación que ya tengas, pues le voy a dejar de momento manualmente para que no se lance una copia de seguridad tan completa. Ya le tengo que decir de cada una de las tareas que le he dicho que haga, qué tiene que hacer en concreto. Por ejemplo, de la base de datos. Por defecto me vienen marcadas todas las tablas con el prefijo de mi instalación de WordPress, que son estas. Si yo marco aquí, me marca todas estas. Si le digo ninguna. Si digo las WP, que son las de mi instalación, me marca solamente las de mi instalación, porque puedo tener otras de otras instalaciones. Y bueno, con esto le digo el nombre de la copia de seguridad, si le quiero cambiarlo, y si va a ir sin compresión o comprimido, pues le voy a decir comprimido. Archivos. ¿Qué archivos va a hacer copia de seguridad? Pues en principio de la parte pública de la web, y excluimos ¿cuál? La carpeta includes y admin, que ya vienen en cualquier instalación de WordPress, las podemos incluir. Copia de seguridad del contenido. ¿Podemos excluir algunas carpetas? Pues por defecto te excluye la propia de copia de seguridad, la de idiomas la podríamos también excluir, todas las de caché las podríamos excluir, por ejemplo. Y plugins, en principio todos, pero podríamos excluir alguno. De hecho, se excluye a sí mismo. Y bueno, luego también lo mismo podríamos hacer con el tema y la carpeta de subida. Si podemos excluir alguna carpeta de registros, por ejemplo, o de archivos temporales. Bueno, esto ya depende de cada instalación. Incluso podemos añadir carpetas separadas por líneas o por comas que sepamos nosotros que existen y que en principio no las ha detectado aquí. Podemos decidir no hacer copia de seguridad de las miniaturas de la carpeta de todos los archivos, pues solamente de las imágenes principales, y excluir algunos tipos de archivo por la extensión, pues archivos del tipo temporal, etc. Y siempre es recomendable incluir los archivos especiales, o sea, el archivo de configuración de WordPress, el htaccess, etc. Una opción muy interesante podría ser utilizar para esta copia de seguridad la carpeta que esté por encima del directorio de WordPress. Pero bueno, no siempre es recomendable porque te estoy diciendo que no es bueno hacer estas copias de seguridad con los plugins en el mismo sitio que las va a hacer el hosting. Porque para eso ya las hace el hosting, nosotros vamos a hacerlas en otros sitios. Con lo que sea, guardaríamos los cambios y así iríamos configurando cada una de las cosas de las que le hemos dicho que haga copia de seguridad. Por ejemplo, el XML exportado, si va a ser de todos, solamente artículos, si va a ir comprimido o no. Plugins, la lista de plugins, qué nombre va a tener, si va a ir comprimido o no. La comprobación de la base de datos, si va a comprobar el buen estado de la base de datos solamente o si también va a intentar reparar las tablas que estén defectuosas, lo que quieras. Y luego ya vamos con los destinos. Bien, si le hemos dicho que nos lo mande a una carpeta, ¿qué opciones tenemos? Pues la opción principal sería dentro de la carpeta de nuestro servidor, en este caso dentro de Uploads, una carpeta que nos propone. Y nos dice cuántos archivos queremos guardar de copia de seguridad. 15, serían, dependiendo si son diarias o sean 15 días, y son horarias, serían 15 horas, etc. Si le hemos dicho que por correo electrónico, ¿qué nos va a preguntar? Pues a qué correo electrónico queremos mandarlas, podemos hacer uno de prueba, el tamaño máximo de los archivos que se van a generar y el nombre del remitente y alguna cosilla más. En el caso de que mandemos a un servidor FTP, pues lo mismo, nos va a pedir las credenciales de FTP. El servidor, nuestro nombre de usuario de ese FTP, no del que tenemos ahora mismo, sino del que queremos mandar la copia de seguridad. Y bueno, la carpeta de destino, la carpeta del SFTP remoto donde irá, y los tiempos de espera de conexión, si queremos utilizar una conexión segura de FTP, si la tuviera, y el modo pasivo, que siempre es recomendable. El modo pasivo es como más seguro, permite que las conexiones no se corten o que duren más tiempo, por decirlo de alguna manera. Y luego ya si hablamos de los servicios en la nube, de los servicios cloud, pues como Dropbox, etcétera, en cada una de sus pestañas, ¿qué nos va a pedir? Pues nos va a decir, si no estamos identificados todavía, pues tendremos que crear una cuenta o acceder a ella y desde estos botones obtener unos códigos de identificación para que podamos conectarnos con nuestra cuenta de Dropbox, no nosotros, sino el plugin, y en la carpeta que le definamos cuántos archivos de copia de seguridad de esta tarea concreta queremos que nos guarde. Sería muy parecido con cualquiera de los otros servicios de cloud. Servicio S3 teníamos que poner, en este caso las variables, funciona en base a cubos, una cosa así parecido, pues tendríamos que decirle el cubo, en la carpeta del cubo donde va a estar, etcétera. Lo mismo para los servicios Azure de Microsoft, con nombre de cuenta y acceso, de Rackspace o de SugarSync. Como es muy sencillo, una vez que terminamos nos va a quedar una tarea, en el resumen de las tareas, que aquí mismo nos dice de qué tipo es. Es una tarea que lleva comprobación de base de datos, copia de seguridad, archivos, completa, a todos estos destinos. Como es manual,
no tiene próxima ejecución, porque no está inactiva, tendríamos que ejecutarla ahora para que se ejecute y se haría la copia de seguridad. Esta copia de seguridad como que no tiene sentido. Normalmente como se trabaja con este plugin es haciendo varias tareas y cada tarea hace una cosa. Un ejemplo sería hacer una copia de seguridad que nos la mande, por ejemplo, por correo electrónico de la base de datos. Podemos poner con el cron de WordPress, por ejemplo, cada hora. O a diario a las 3 de la mañana o cuando sea. Vamos a hacerlo cada hora. Y de la base de datos, ¿de qué queremos? Pues al principio solamente de los que son de nuestra base de datos, a qué correo electrónico, que te viene por defecto, y ya con esto estaría. Y ya tendríamos una tarea que es solo de copia de seguridad de la base de datos a correo electrónico y nos indica la próxima ejecución. ¿Qué queremos hacer? Nos faltarían los archivos. Pues podemos añadir una nueva tarea. En este caso podría ser de seguridad de archivos, podemos incluir la lista de plugins instalados, comprimida y, por ejemplo, solamente a Dropbox. Tendríamos que configurar nuestra cuenta de Dropbox, pero ya la tendríamos. Y ya tendríamos dos tareas, una de base de datos programada y una de archivos y la lista de plugins a un Dropbox con la programación que le pusiéramos, que de momento no le he programado ninguna. Y así podemos segmentar nuestras tareas de copia de seguridad y hacer pequeñas copias de seguridad cada poco tiempo o grandes copias de seguridad, por ejemplo, cada mes o cada 2 meses, cosas así. Este es el modo en el que funciona este plugin. ¿Qué es lo único que le falta? Lo único que le falta es la restauración. La restauración es una funcionalidad de pago, pero en principio, como te descarga todos los archivos y te descarga todas las bases de datos completas, podrías hacer tú mismo una restauración manual de la base de datos desde tu servidor, desde PHPMyAdmin, y de los archivos simplemente subiéndolos para sobreescribir los que estén fallando o los que te falten. Con lo cual, por lo menos, tu copia de seguridad la tienes y con la frecuencia y el almacenamiento que tú quieras. Es completo. Luego, si además adquieres la versión de pago, lo que tienes es un sistema de restauración que lo hace de manera automática, sin que tú tengas que subir la base de datos ni subir los archivos. Pero es una funcionalidad aparte y de pago, pero que no es imprescindible, aunque sea útil. Cuando ya tengas copias de seguridad creadas, habrá aquí una lista como una especie de registro de tus copias de seguridad. Bueno, y como ves, es un funcionamiento muy sencillo, yo creo que es muy intuitivo y es una manera muy buena de complementar tu estrategia de copias de seguridad, añadiendo a las que te haga tu empresa de alojamiento, las de tu hosting, u otro sistema que complemente o que amplíe o mejore las copias de seguridad que tienes que tener de tu sitio WordPress. En este caso, mediante una gestión de tareas, en lo cual cada tarea es una copia de seguridad de algún elemento concreto. Los fundamentales, ya sabes, la base de datos y los archivos. Puedes hacer de base de datos pues cada hora, de archivos cada 6 horas, depende de la necesidad de tu web. Y bueno, eso es todo. He visto que es muy fácil, muy sencillo y como todo, con un plugin WordPress pues nos facilita mucho la vida y más en este caso que es un plugin súper sencillo de utilizar.